Entonces, lo que vamos a comenzar ahora es el tema de límites y continuidad, donde ustedes aplicarán el concepto de límite para calcular el límite de una función y para ver si es continua. Entonces, vamos a ver el concepto de límite de manera intuitiva. No lo vamos a ver tan formal. Se puede hacer, pero no lo vamos a ver desde esa perspectiva, sino más bien desde la perspectiva intuitiva. Ok. Entonces, vamos a partir de esta figura que es un círculo y dentro del círculo vamos a inscribir a un polígono. En este caso, el polígono tiene 8 lados. Entonces, si nosotros consideramos a un polígono regular con n lados y cuya área es A, entonces dicho polígono está inscrito en un círculo cuya área es C. Entonces, les repito, tenemos una circunferencia que tiene como área el valor de C. Y tenemos este polígono que tiene por área el valor de A. Entonces, a medida que nosotros al polígono le aumentemos el número de lados, es decir, cuando el número de lados, que es n, tiende al infinito, entonces el área del polígono se va a ir acercando cada vez más al área de la circunferencia. Entonces les decía, teníamos una circunferencia con área C y tenemos un polígono inscrito dentro de la circunferencia con área A. Entonces, este polígono inscrito en principio lo estamos dibujando con 8 lados, pero si aumentamos la cantidad de lados que tiene este polígono, entonces el área del polígono se va a ir acercando cada vez más al área de la circunferencia. Entonces, a medida que n crezca, el área del polígono, que es A, se va a ir acercando cada vez más al área de la circunferencia, que es C. Entonces decimos que el límite del área del polígono cuando el número de lados tiende al infinito es el área de la circunferencia C. Con eso estamos tratando de decir que si nuestro polígono tiene una cantidad de lados cada vez mayor, cada vez más grande, entonces el área de ese polígono, que es A, se irá acercando cada vez más al área de la circunferencia que C, o va a ser el área de la circunferencia C. Ok, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, si consideramos el cociente 1 entre n, veamos qué sucede si se hace crecer indefinidamente el valor de n partiendo del valor 1. Entonces, para este cociente 1 sobre n, observemos qué pasa si se hace crecer indefinidamente el valor de n, pero partiendo de 1. Entonces, a este cociente 1 sobre n vamos a observar qué le pasa a medida que n va creciendo, partiendo de que n sea igual a 1. Entonces vamos a ver, si n es igual a 1, ¿qué le pasa a ese cociente? ¿Quién me podría decir? ¿Cuánto vale ese cociente? Si n es igual a 1. 1. 1, muy bien, perfecto. Gracias, Fabián. Entonces nos decían, observe qué le pasa a ese cociente a medida que su denominador n va tomando valores cada vez más grandes, es decir, va creciendo indefinidamente. Entonces ahora, si n es igual a 2, ¿cuánto nos queda? Ah, pues sería un medio, que es 0.5. Luego, si n es igual a 3, nos quedaría un tercio, que eso sería 0.33333. Es un número decimal periódico. Muy bien. Entonces, si vamos haciendo que n crezca indefinidamente, por ejemplo, ahora que tome el valor de 10, nos quedaría un décimo, que eso es 0.1. Y luego, ahora que tome el valor de 100, sería un centésimo, que eso sería 0.01. Y si ahora toma el valor n de 1000, entonces nos quedaría 1 sobre 1000, que sería un milésimo, es decir, 0.001. Y entonces, si ahora toma n el valor de 10.000, nos quedaría un 10 milésimo, que sería 0.0001. ¿Y qué observan ustedes que le está pasando a ese cociente a medida que n está creciendo? Muchachos, ¿qué le pasa? Va ¿Qué acercando. observa? Ajá, sí, Alberto, te escuchamos. El cociente se va acercando a 0. Exactamente, este cociente, entonces podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, eso es igual a 0. Estamos diciendo con esto que a medida que n crece, entonces este cociente va tomando el valor de 0.
Muy bien, perfecto, perfecto. Continuamos entonces. Bueno, entonces ahora tenemos esta función y igual a f de x igual a x cuadrada sobre 2 más 1, que está definida en el intervalo de 0 a 4, y supongan ustedes que se desea conocer el límite de la función cuando la variable x tiende al valor de 2. Entonces, denme un momento, por favor. Entonces ya tenemos a nuestra función que es x cuadrada sobre 2 más 1 y nos están diciendo, observe qué le pasa a esta función a medida que x se acerca al valor de 2. Entonces, un valor cercano a 2 podría ser 1.9, por ejemplo. Otro valor cercano a 2 sería 1.99. Otro sería 1.999, otro sería 1.9999 y así sucesivamente. Entonces, déjenme poner uno más. 3, 4, 5, 6. Listo, ya está. Esos son. Entonces aquí vamos a poner igual a este valor por sí mismo, o sea, es ese número al cuadrado, todo eso. ¿Qué nos dijeron? Sobre 2, ¿verdad? La función es x cuadrada, o sea, este valor al cuadrado sobre 2. ¿Y todo eso qué? Más 1. Exacto, más 1. Muy bien. Más 1. Listo. Ahí está. Nos quedó 2.805. Pero vamos a ver, vamos a arrastrar la fórmula y vamos a ver qué pasa. Entonces, a medida, a ver, vamos a poner otro aquí abajo. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ahí está. Vamos a poner otro. Ahora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Entonces, ¿qué observan? ¿Qué le está pasando a esta función a medida que x se está acercando a 2? ¿A qué valor se está acercando la función? Al A 2. 3. A 3, exacto, a 3, porque es 2.99999, entonces es cercano a 3. Entonces, cuando nosotros, vamos a hacer esta aclaración desde ahora, cuando nosotros nos acerquemos a un valor finito, en este caso nos estamos acercando a 2, pero usando valores más pequeños que él, todos estos que estamos observando aquí, 1.9, 1.99, 1.999, etcétera, todos estos son menores que 2. Entonces, siempre que nos aproximemos a un valor finito usando valores más pequeños que él, vamos a decir que nos estamos aproximando por la izquierda. Y ahora también podríamos acercarnos a 2 usando valores más grandes que 2. Entonces, por ejemplo, déjenme copiar esto. Un valor más grande que 2, pero cercano a 2, podría ser el 2.1. Otro podría ser 2.01. Otro podría ser 2.001. Otro podría ser 2.0001. Otro podría ser 2.00001 y así sucesivamente. O sea, me estoy acercando a 2 cada vez más, pero utilizando números más grandes que él, mayores que el 2. Y a eso le vamos a decir que nos estamos acercando a 2 ahora por la derecha. Entonces, les decía, cuando usemos valores más pequeños que ese número, entonces decimos que nos acercamos por la izquierda. Pero si usamos valores más grandes, entonces decimos que nos aproximamos por la derecha. Sin embargo, hay que hacer énfasis que cuando nos estamos aproximando usamos números muy cercanos a él. Por ejemplo, dijimos, me voy a acercar a 2 usando números menores que él, pero si se dan cuenta, esos números menores a 2 que utilicé son muy cercanos a 2, 1.9, 1.99, 1.999, etcétera. Entonces nos estamos aproximando a un número, pero usando valores cercanos a él, pero muy cerca de él, lo más cerca que se pueda. Y entonces nosotros investigamos qué le pasa a la función a medida que su variable independiente se acerca a un valor específico. En este caso, ¿qué le está pasando a la función x cuadrada sobre 2 más 1 a medida que su variable independiente x se está aproximando a 2? Entonces decimos, a la función x cuadrada sobre 2 más 1, a medida que x se acerca a 2, la función se está acercando al valor de 3.
Entonces, a medida que la variable independiente x se acerca a 2 por la izquierda, la función se acerca al valor de 3. Vamos a ver ahora qué le pasa a la función, a la misma función x cuadrada sobre 2 más 1, a medida que su variable independiente x se aproxime a 2 igual, pero ahora por la derecha, y es decir, tomando valores más grandes que 2, pero muy cercanos a 2. Entonces vamos a ver cuántos ceros ya tenemos ahí. 4, 5, 6 ahora, y por último 7. Permítanme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un 1. Ahí está. Entonces, vamos a copiar esta fórmula. Nada más le vamos a cambiar las expresiones porque ahora es E. E3 por E3. Listo. Ahí está. Entonces vamos a arrastrar nuestra fórmula y ya. Entonces, ¿qué le está pasando a la función x cuadrada sobre 2 más 1 a medida que x se está acercando a 2, pero por la derecha? Es decir, tomando valores más grandes que 2, pero cada vez más cercanos a 2. Entonces, ¿quién me puede decir qué observa? ¿Qué le está pasando a esta función a medida que su variable independiente x se está aproximando al valor de 2? Pero ahora por la derecha, es decir, tomando valores mayores que 2. ¿Quién me dice qué observa? ¿A qué valor se está aproximando la función? Ajá, Elisa, te escuchamos. También se acerca a 3. Exactamente, exactamente, muy bien. Entonces aquí podemos observar que a medida que la variable independiente x se aproxima al valor de 2 por la izquierda o por la derecha, la función se está acercando al valor de 3 y a eso le llamamos el concepto de límite. Entonces el límite es el valor que toma la función a medida que su variable independiente se aproxime a un valor específico, en este caso al valor de 2. Y como ustedes pueden observar aquí en esta tablita, nosotros podemos acercarnos a un valor de x por dos direcciones, por la izquierda o por la derecha. Y es muy sencillo recordar a qué nos referimos cuando hablamos de por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda nos estamos refiriendo a valores menores, pero muy cercanos al valor de interés. Y por la derecha nos estamos refiriendo a valores mayores, pero muy cercanos al valor de interés. Entonces, por la izquierda, valores menores, por la derecha, valores mayores, pero en ambos casos muy cercanos al valor de interés. Entonces, por ejemplo, déjenme regresar voy a cambiar más bien al pizarrón, y si mi función fuese f de x igual a x más 5, y quiero saber qué le pasa a esta función a medida que x se aproxima a 3, entonces no, vamos a cambiar en lugar de 3 para que no se parezca al ejercicio anterior, a 10. Entonces, si les dijera, aproxímense por la izquierda, ¿qué valores tomarían? Para saber qué le está pasando a esta función, a medida que x se acerca al valor de 10, les diría, aproxímense por la izquierda. Entonces, ¿qué valores pondrían en su tablita? 9.9. Ajá, 9.9, ajá, ¿qué más? Sí. ¿Cuál otro pondrían? 9.99. Ajá, perfecto. Luego, 9.999. exacto, y así sucesivamente. Entonces, sí, cuando nos aproximamos por la izquierda, tomamos valores menores que el valor de interés, que es 10. Y cuando nos aproximemos por la derecha, ¿qué valor van a tomar? ¿Cuál sería el primer valor que tomarían? Cercano a 10, pero más grande que 10. 10.1. Ajá, muy bien, 10.1. Luego 10.01, luego 10.001 y así sucesivamente. Muy bien, perfecto. Pues ese es el concepto de límite, pero es por intuición. Vamos a ver la definición formal de límite y hacemos algunos ejercicios. Bueno, entonces el concepto de límite nos dice una función f tiene un límite L cuando la variable independiente x perteneciente al dominio de la función tiende a un valor A.
y se escribe como, entonces el límite de la función cuando x tiende al valor a es igual a L. Entonces L mayúscula se conoce como el límite de la función. Entonces otra vez decimos, una función f tiene un límite L mayúscula cuando la variable independiente x tiende a un valor a y se representa de esta manera. Límite de la función cuando x tiende a es L. Entonces con esto estamos diciendo a qué valor se aproxima mi función a medida que su variable independiente se acerca a un valor específico que en este caso se llama a. En el ejemplo de la tablita en el Excel, nuestra función era x cuadrada sobre 2 más 1 y el valor al cual se estaba acercando su variable independiente era 2. Entonces teníamos límite de la función, bueno, voy a poner la función en lugar de poner su nombre, voy a poner a la función, límite de x cuadrada sobre 2 más 1 cuando x tiende a 2 y ustedes cuál dirían que es la respuesta, es decir, a qué valor se aproxima la función, ¿quién sería L mayúscula? ¿Cuál es el valor al que se estaba aproximando esta función a medida que x se estaba aproximando al valor de 2? ¿Quién me puede decir? 3. 3, exactamente. Esa sería nuestra respuesta. L mayúscula sería 3. Entonces, el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es 3. O sea, la función se está acercando al valor de 3 cuando x se está aproximando al valor de 2. Muy bien. Y es que no olviden que f de x también es y. Y es igual a f de x. O sea, estoy diciendo, ¿qué le pasa a la variable y a medida que la variable x se aproxima a un valor específico? Entonces, aquí estoy diciendo que cuando x se aproxima al valor de 2, y se aproxima al valor de 3. Eso es lo que estaba pasando. Bueno, lo que está pasando. Muy bien. Entonces, aquí está el concepto de los límites laterales. Considere el límite siguiente para una función f y un determinado valor a. Entonces, tenemos el límite de la función f de x cuando x tiende a. Cuando la variable independiente x tiende al valor a por la izquierda, se dice que la función tiene límite por la izquierda si su valor existe y se denota con límite de la función cuando x tiende a por la izquierda es igual a L por la izquierda, al límite por la izquierda. Entonces aquí está, observen que x se está aproximando al valor de a, pero está tomando valores más pequeños que a, los que están a su izquierda. Por esa razón, ese límite lo llamamos límite lateral por la izquierda. Entonces, la notación es súper importante. Observen, x se está aproximando a un valor finito que se llama a y tiene aquí un subíndice que es un signo menos. Ese signo menos me indica que está tomando valores menores y que por tanto me estoy acercando a por la izquierda. Entonces, límite de la función cuando x tiende a por la izquierda es igual a límite por la izquierda, si es que existe. Ya está. Bueno, ahora, si nosotros consideramos el límite para una cierta función f y un determinado valor a, es el límite de f de x cuando x tiende a, pero ahora, cuando la variable independiente x tiende al valor a por la derecha, se dice que la función tiene un límite por la derecha si su valor existe y se denota con límite de la función cuando x tiende a y observen ahora su potencia o superíndice, mejor dicho, su superíndice es un signo más. Entonces me está indicando que me estoy aproximando a por números mayores que a, es decir, por la derecha. Y si el límite de esta función existe, lo denotaré como límite por la derecha, L subíndice D. Entonces, hay dos direcciones de aproximación, por la izquierda de un número o por la derecha de ese número. Si me aproximo por la izquierda, le llamaré límite por la izquierda. Si me aproximo por la derecha, le llamaré límite por la derecha. ¿Y qué es lo que diferencia a uno de otro? La notación me refiero, pues un signo. Si pongo un signo menos, es límite por la izquierda. Si pongo un signo más, estoy indicando al límite por la derecha. Entonces es muy, muy importante que ustedes entiendan ahora mismo que cuando hablamos de una función que depende de una sola variable x, solo hay dos direcciones de aproximación, por la izquierda y por la derecha.
Solo esas dos direcciones de aproximación. Ya en otros cursos van a ver que para cuando una función depende de más de una variable, por ejemplo, para el caso de funciones de dos variables, nos podemos aproximar por diferentes trayectorias, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, siguiendo la trayectoria de una recta, siguiendo la trayectoria de una parábola, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, cuando la función depende de una sola variable, solo me puedo acercar, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, ¿qué significa acercarse por la izquierda? Tomar valores menores que el valor de interés, pero muy cercanos. ¿Qué significa aproximarse por la derecha? Ah, pues tomar valores mayores al valor de interés, que en este caso se denota con la letra A, pero muy cercanos a A. Entonces, aquí me estoy aproximando a A usando valores mayores que el X, está representando a los valores mayores que A y están a la derecha de A, pero me estoy acercando cada vez más a A. Muy bien, entonces vamos a ver el teorema de los límites laterales. Si una función f tiene límite cuando la variable independiente tiende a un cierto valor a, entonces sus límites laterales tienen que ser iguales y su valor debe ser L. Eso nos está diciendo que para que una función tenga límite, sus límites laterales tienen que ser iguales entre sí. Entonces, aquí nos dijeron primero, la función f tiene límite L. L mayúscula, cuando X tiende al valor de A. Si la función tiene límites, entonces sus límites laterales tienen que ser iguales entre sí y su valor también tiene que ser L. Nosotros podemos verlo desde otra perspectiva y decir, para que una función f tenga límite L, sus límites laterales tienen que ser iguales entre sí y tienen que ser iguales a un valor específico al que le denotamos con la letra L mayúscula. Y observen aquí están las gráficas de dos funciones diferentes. La primera, esta función que tenemos aquí, nos dice que el límite de esta función no existe. ¿Por qué? Porque cuando me aproximo al valor de A, este es el valor de A, por la izquierda, la función toma el valor L izquierda. Aquí está, esta altura Y. Recuerden que el valor que toma una función es un valor de Y. Porque las funciones las podemos representar como y igual a f de x. Entonces, cuando estamos calculando un límite, el límite de una función, lo que estamos haciendo es, en la variable independiente x, esta se está aproximando a un valor específico al que le llamamos a. Y con ello nos estamos preguntando qué le pasa a esta función a medida que x se acerca a este valor. Entonces, a medida que x se aproxima al valor de a por la izquierda, la función, es decir, y, está tomando esta altura, que es LI, límite por la izquierda. Luego, a medida que x se aproxima a por la derecha, la función está tomando esta otra altura al que le llamamos límite por la derecha. Entonces, observen ustedes que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes. O sea, estoy llegando a valores de y distintos. Imagínense que este es, no sé, 3 y este es 4. Entonces, el límite por la derecha vale 3. El límite por la izquierda vale 4. Los límites laterales son diferentes. Y al ser diferentes, entonces el límite de la función no existe. ¿Por qué? Porque para que el límite de la función exista, los límites laterales tienen que ser iguales entre sí. ¿Me explico, muchachos? Y aquí observemos el otro caso donde el límite sí existe. Entonces, vamos a ver qué le pasa a esta función, esta otra función f, a medida que x se aproxima al valor de a, pero por la izquierda. Entonces me muevo sobre la función por la izquierda, llego a A y observo que la función se acerca a esta altura específica, que se llama L mayúscula, que podría ser 4. Imagínense ustedes que es 4. Luego me voy a aproximar a A por la derecha y veo qué le pasa a la función a medida que x se aproxima a A por la derecha. Me muevo sobre su gráfica y observo que otra vez llega a la altura L mayúscula, que es 4. Entonces, el límite por la izquierda fue 4. El límite por la derecha también fue 4. Como los límites laterales fueron iguales entre sí, el límite de la función existe y vale 4. Entonces, les repito, para que el límite de una función exista, los límites laterales tienen que ser iguales entre sí. El límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Y les decía, ¿qué es el límite? Ah, pues es la altura
a la que se está aproximando la función a medida que x se está aproximando a un valor específico. Entonces, cuando x, recuerden, el eje horizontal es el eje x, cuando x se está aproximando a un valor específico a, me estoy preguntando a qué altura se está aproximando mi función. Y si tanto por la izquierda como por la derecha me aproximo o llego a la misma altura, entonces digo que el límite existe y toma ese valor, el valor de esa altura. Y observen aquí que cuando me moví por la izquierda, llegué a esta altura, y cuando me moví por la derecha, llegué a esta otra altura. Por lo tanto, no son las mismas, no es el mismo valor, y con ello digo que el límite no existe. Porque para que el límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales entre sí. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? Bueno, entonces vamos a ver cuándo existe el límite de una función y cuándo no podría existir. Entonces, sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b, y sea un valor c perteneciente a ese intervalo cerrado, entonces, como ya se trató, el límite de la función cuando x se aproxima al valor de c es igual a L, si L es un número real, en principio, y en segundo lugar, si el límite de la función cuando x tiende a c por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a c por la derecha. Entonces, les repito, si tenemos una función f que está definida en un intervalo cerrado a, b, y dentro de ese intervalo cerrado hay un valor c que pertenece a ese intervalo, entonces el límite de la función cuando x tiende a ese valor c es igual a L si L es un número real y si cuando me aproximo a c por la izquierda llego al mismo valor que cuando me aproxime a c por la derecha. Entonces aquí está mi función f que está definida, perdonen ustedes que se ve mucho puesto, déjenme corregirlo un poco. Ahorita vamos a hacer ejercicios, pero lo primero es que entendamos la teoría. Entonces aquí tenemos el valor a y el valor b. Esta es mi función que está definida en el intervalo cerrado a, b. Y dentro de ese intervalo cerrado tenemos este valor c. Entonces, decíamos que el límite de esta función f de x cuando x tiende a c, para que exista, tiene que tender a un valor L, donde L tiene que pertenecer a los reales, o sea, tiene que ser un número real. Y cuando me aproxime a c por la izquierda, la función tiene que llegar a la misma altura, y cuando me aproxime a c por la derecha, la función tiene que llegar a la misma altura. Eso es lo que nos dice este primer caso. Vamos a continuar. Entonces, en el segundo caso, nos dice, sea una función f definida en un intervalo de 0 al infinito, entonces se define el límite f de x cuando x tiende al infinito es L. Entonces, observen aquí, esta es mi función f que está definida desde, perdón, me pasé aquí, porque está definida solo desde 0 hacia el infinito. Entonces, esa es mi función que está definida desde 0 al infinito. Entonces, nos está diciendo en este caso que el límite existe porque a medida que x está tomando valores cada vez más grandes, o sea, cada vez más a la derecha, nuestra función se está aproximando a una altura específica, L mayúscula. Entonces decimos que el límite de esta función a medida que x tiende al infinito es L mayúscula. Les repito otra vez, el límite de una función es la altura a la que se está aproximando mi función a medida que su variable independiente se aproxima a un valor específico. En este caso me están preguntando, ¿a qué altura se está aproximando mi función a medida que x toma valores cada vez más grandes? Entonces, aquí en este esquema, en esta imagen, me están diciendo, a medida que x toma valores cada vez más grandes, mi función se está aproximando a esta altura L mayúscula. Eso ya lo habíamos visto nosotros cuando al lugar geométrico al que se aproxima otro lugar geométrico sin tocarlo, ¿cómo le llamábamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese lugar geométrico? Asíntota. Exactamente. Entonces nosotros ya habíamos visto un tipo de asíntotas, que eran las asíntotas verticales, que era nuestra, no sé, por ejemplo, las funciones trigonométricas, algunas de ellas tenían asíntotas verticales, como la tangente. Pero también hay asíntotas horizontales, como en este caso, que tenemos aquí. Esta de aquí
esta sería una asíntota horizontal y esa sería la altura a la que mi función se estaría aproximando a medida que su variable independiente está creciendo. Entonces, el límite de esta función f de x a medida que x crece es este valor L, que representa esta asíntota horizontal, el valor de esa asíntota horizontal. Muy bien, perfecto. Bueno, tercer caso. Dice, sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b, y se hace un valor dentro de ese intervalo, entonces se dice que el límite de esta función no existe o que tiende a infinito, lo cual se escribe como límite de la función cuando x tiende a c, tiende a infinito, o también podemos decir que no existe. Entonces, aquí se observa que al tender x al valor de c, el valor de la función crece indefinidamente. Entonces, esta es mi función. Esta de aquí es mi función. Esta también sigue siendo mi función. Entonces, está definida esta función en un intervalo cerrado que va desde a hasta b. Y dentro de ese intervalo cerrado tenemos un valor de c. Y entonces aquí me están diciendo, ¿qué le pasa a mi función a medida que x se aproxima al valor de c? Y entonces la empiezan a estudiar y se aproximan a c por la izquierda y observan que a medida que x se aproxime a c por la izquierda, la función está creciendo. Y luego, si la empiezan a estudiar ahora, ¿qué le pasa a mi función a medida que me aproximo a c, pero por la derecha? Observo que también está creciendo. Entonces, si eso pasa, vamos a decir que el límite de esta función cuando x tiende a c no existe, o bien podemos decir que el límite de la función, permítanme borrar eso, o bien podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a c, tiende a el infinito. Entonces, podemos dar estas dos conclusiones, cualquiera de estas dos, de acuerdo a esta gráfica. Si dentro de un intervalo cerrado a, b hay un valor c al cual la variable independiente se está acercando, pero la gráfica de la función está creciendo de manera indefinida, entonces si nos preguntan, ¿cuánto vale el límite de la función a medida que x se aproxima al valor de c? Podemos decir que el límite no existe, o bien podemos decir que el límite de la función cuando x tiende a c, tiende al infinito, está creciendo. Pero también podría pasar algo como esto. Yo tengo a mi sistema de referencia, el sistema x, y. Entonces tengo una función definida en el intervalo cerrado que va desde A hasta b. Dentro tengo un valor de c que no necesariamente tiene que estar a la mitad, puede estar en cualquier parte, pero dentro del intervalo. O sea, podría estar por aquí, donde sea con que esté dentro del intervalo. Ok, bueno. Entonces, ese es mi intervalo de análisis y mi función es esta ahora. Imagínense que es esta mi función. Esta de aquí. Entonces, a medida que me estoy acercando a c por la izquierda, la función está decreciendo. Y cuando me aproximo a c por la derecha, también la función está decreciendo. Entonces, si a mí me preguntan, para este caso, el límite de la función cuando x tiende a c, puedo volver a decir que no existe, o puedo decir que el límite de la función cuando x tiende a c, tiende al menos infinito. O sea, estoy diciendo con esto que está tomando valores cada vez más pequeños. Y con este caso estoy diciendo que la función está tomando valores cada vez más grandes. Pero en cualquiera de los dos casos el límite no existe. Porque para que el límite exista tiene que ser un valor real. Y el infinito no es un número real. El infinito es un concepto que está indicando cantidades cada vez más grandes o cada vez más pequeñas. En este caso son cantidades cada vez más grandes y aquí cantidades cada vez más pequeñas. ¿Sí les queda claro eso, muchachos? Ahora dice, sea f una función definida en un intervalo abierto a hacia infinito, entonces se dice que el límite de la función no existe o que tiende al infinito cuando a medida que x tiende al infinito, la función crezca. Entonces aquí tenemos un ejemplo de gráfica que a medida de que x toma valores más grandes, permítanme, a medida que x toma valores más grandes, la función está tomando una altura cada vez mayor. Entonces, en ese caso, podemos decir que la función no tiene límite o bien que tiende al infinito. Entonces, si
En la gráfica de la función, a medida que x tome valores cada vez mayores, la función crezca. Entonces diremos que el límite de la función cuando x tiende al infinito, tiende al infinito también, o bien podemos decir que el límite de la función cuando x tiende al infinito no existe. El límite no existe, o sea, no me estoy aproximando a un valor real específico. ¿Por qué? Porque estoy observando que la función está creciendo cada vez más. Bueno, de esta misma manera se pueden construir otros límites. También puede darse el caso, estos son los otros límites que se pueden construir, también puede darse el caso que a medida que x decrezca, o sea, a medida que x tome valores más pequeños, la función tome valores cada vez más grandes. O puede darse el caso que a medida que x tome valores más grandes, la función tome valores más pequeñitos. Y puede darse el caso que a medida que la variable independiente tome valores más pequeños, la función tome valores más pequeños. Bueno, antes de ver estos casos, vamos a concentrarnos en otra vez que tenemos aquí, para que ustedes vean que lo que aprendimos de el tema de funciones, pues nos sirve en esta parte. Déjenme pasar al pizarrón. Muy bien. Ahí está. Listo. Vamos a construir estos límites en un momento, pero primero vamos a enfocarnos en el primero que aparecía ahí, que decía el límite de la función cuando x tiende a infinito, tiende a infinito. ¿En qué casos pasaría esto? Ah, pues de las funciones que estudiamos ya conocemos una en donde a medida que su variable independiente crece, la función también crece. No sé si la recuerden a esa función en la que pasa eso que les estoy comentando. Les repito, ¿recuerdan alguna función en la cual a medida que me voy moviendo hacia la derecha, la función se va moviendo hacia arriba? No sé si la recuerden. Ustedes, alguna función. Y igual a x puede ser, muy bien, esa es una, la función identidad, perfecto. La voy a dibujar muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es una. Perfecto, Delia. Esa es una. Déjenme. En la función identidad, eso pasa. Exactamente. Así es, a medida que en la función identidad me voy moviendo hacia la derecha, es decir, x va tomando valores más grandes, la gráfica de la función está tomando alturas mayores. Muy bien, esa es una donde pasa eso. Perfecto. ¿Alguna otra de las que revisamos, muchachos? Esa es una. Muy bien. Bueno, yo les ayudo con otra para que la recuerden. Y igual a e a la x. La función exponencial. En la función exponencial, a medida que x toma valores más grandes, esta función exponencial está tomando alturas cada vez más grandes. Entonces, si a mí me preguntaran, por ejemplo, dime el límite de la función exponencial cuando x tiende al infinito, yo diría que el límite de esta función tiende al infinito. O también podría decir, el límite de la función exponencial cuando x tiende al infinito no existe. Porque para que el límite exista, tiene que aproximarse a un valor real. Aquí no se está aproximando a un valor real. Estoy diciendo que esta función exponencial está tomando valores cada vez más grandes. Por eso digo que no existe, porque el infinito no es un número real, es un concepto. Muy bien. Entonces, ya recordando esto, ¿quién me puede decir algunos ejemplos de gráficas de funciones que revisamos tienen estos comportamientos? O sea, aquí estoy diciendo en cada uno de ellos, por ejemplo, que a medida que me mueva en x a la izquierda, la función tiene que crecer. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de ese caso? Que a medida que en x, la logarítmica, a ver, vamos a ver, Lisa, permíteme, voy a poner mi sistema de referencia, x, y esta es la función exponencial, y dijimos que la función exponencial y la logaritmo natural son inversas, entonces tienen que ser simétricas respecto a la función identidad. Esta sería la gráfica de la función logaritmo natural. Entonces, no es porque esta función logaritmo natural, ¿dónde se detiene?
O sea, después de qué valor ya no hay gráfica. Después de qué valor en X ya no hay gráfica. Recuerden, este es el eje X. Entonces, ustedes ahí en el dibujo que acabo de hacer, se observa dónde se detiene esta gráfica. O sea, después de qué valor en X ya no hay gráfica. De 0. En 0, exacto. Entonces, después de 0, a la izquierda de 0 ya no hay gráfica. Y aquí me están diciendo una función en la que a medida que me mueva más hacia la izquierda, la función tome valores cada vez mayores, porque dice más infinito. Entonces, ¿cuál podría ser un ejemplo de esa? La logaritmo no fue porque esa termina en 0. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, esta, ¿no? Esta misma, la función exponencial, pero reflejada respecto al eje Y. ¿Cómo se hace una reflexión respecto al eje Y? Aquí está, miren. Esta, de aquí así. Pero ¿cómo se pudo llegar a esa gráfica? Modificando su regla de correspondencia. ¿Qué modificación debió sufrir la regla de correspondencia de la función exponencial para que su gráfica ahora sea esta? ¿Se acuerdan? Esa la menos X. Exacto, muy bien, Leslie. Perfecto. Entonces, si solo modifico su argumento, la gráfica sufre una reflexión respecto al eje Y. No lo olviden. Muy bien. Perfecto. Y aquí se observa, este es un ejemplo claro de que a medida que X toma valores cada vez más pequeños, la gráfica está tomando valores cada vez más grandes. Muy bien, este es el caso de el límite de la función cuando X tiende al menos infinito es infinito. Bueno, tiende a infinito. Este es un ejemplo claro. Y igual a E a la menos X. La gráfica de esa función, y igual a E a la menos X, tiene ese comportamiento. A medida que X decrece, la función está tomando una altura más grande. Muy bien, ahora ¿quién me da un ejemplo de función como la que aparece aquí, que nos dice que a medida que X tome valores mayores, la función tiene que tomar valores menores? ¿Cuál podría ser un ejemplo? La inversa de la logarítmica. La logarítmica, ahora sí, es así. Aquí en este caso sí quedaría. Muy bien, perfecto. La función logaritmo natural, muy bien. Muy bien, bueno, voy a subirla aquí. Entonces, a ver, déjenme ver. La función inversa de la logarítmica dijiste, ¿no? Bueno, no es la inversa, más bien es la función logaritmo natural, pero con ciertas modificaciones. ¿Cuál sería esa modificación? A ver, mira, voy a volver a dibujar a la función logaritmo natural. A ver, aquí está. Esta es la función y igual al logaritmo natural de X, pero observamos que a medida que X crece, la función logaritmo natural también crece. Y yo estoy buscando una función en la que a medida que X crezca, la función tome valores más pequeñitos. Entonces, ¿cómo la podrías modificar para que tenga ese comportamiento que buscamos? ¿Cómo le harías para que esta, en lugar de apuntar hacia arriba, apunte hacia abajo? Multiplicando toda la función por un menos. Exacto, pero no es la inversa, ¿eh? Pero sí, tienes toda la razón. Entonces, esta sería la función y igual a menos logaritmo natural de X. Si a toda la función la multiplico por menos 1, entonces estoy obteniendo una reflexión respecto a X. Muy bien. Y entonces ahora sí, para esta función menos logaritmo natural de X, a medida que X crece, la función está tomando una altura más pequeña. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora el último caso donde nos dicen que a medida que X decrezca, la función también tiene que decrecer. ¿Quién podría ser un ejemplo de esa? Observen las que ya pusimos y tal vez de esas nos podemos ayudar. No significa que son las únicas, ¿eh? Hay muchas funciones en donde puede pasar esto. Nada más estamos poniendo un ejemplo, pero hay muchas otras. Entonces, en esta, y igual a e a la menos x, a medida que x decrece, la función o
la función e a la menos x está tomando una altura cada vez mayor. En este otro caso, a medida que x crece, la función está tomando una altura cada vez menor. Y estoy buscando un ejemplo de una función donde a medida que x tome valores menores, la función tome alturas menores. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Quién podría ser un ejemplo de esa función? Una función como esa más bien. Pues podría ser esta misma, ¿no? Pero reflejada respecto al eje X. ¿Cómo se hace la reflexión respecto al eje X? Ya lo acaba de hacer su compañera en esta. ¿Cómo hizo la La reflexión? multiplicamos por un negativo. Exacto, menos. exacto, muy bien. Entonces, en lugar de poner e a la menos x, ponemos menos e a la menos x. Entonces, esta gráfica ahora se va a reflejar respecto a la horizontal, o sea, al eje X. Y nos va a quedar así. Déjenme ponerlo con otro color. Permítanme un momento. Ajá. Ahí está. Y este es el caso, bueno, un ejemplo de una función en la que a medida que su variable independiente X toma valores menores, la función está tomando alturas cada vez menores. Ok, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar eso y ahorita seguimos. Permítanme. Dice propiedades de los límites. La primera propiedad y más importante es la unicidad. ¿Eso qué significa? Que el límite de una función, si existe, es único. Por eso decía que para que el límite de una función exista, me tengo que aproximar tanto por la izquierda como por la derecha a un mismo valor real específico. Entonces, esa es la primera propiedad de los límites, la unicidad, que significa que si el límite de una función existe, este tiene que ser único. Muy bien. Luego vamos a ver algunos teoremas. Vamos a empezar con el límite de una función constante. Entonces, si yo tengo una función f que es una función constante con regla de correspondencia f de x igual a k, entonces el límite de esta función cuando x tienda a un valor específico a, va a ser la misma constante k. ¿Y eso por qué? Porque el límite de una función constante es la propia constante. Pues porque recuerden ustedes que la gráfica de una función constante, este es mi sistema de referencia, x, y, y la gráfica de una función constante, por ejemplo, que mi función constante sea 2, entonces es una recta horizontal de altura 2. Esta es una función constante de altura 2. Y si yo me estoy analizando cuál es el valor del límite de esta función constante a medida que x se aproxima a 7 por la izquierda o por la derecha, pues mi función se está aproximando tanto por la izquierda como por la derecha a la misma altura 2. Por eso el límite de una función constante es la propia constante 2, porque el límite es la altura a la que me estoy aproximando a medida que x se aproxima a un valor específico. Entonces, no importa a qué valor se aproxime x, la altura va a ser siempre la misma. Por eso es este teorema de la función constante. El límite de una función constante es la propia constante. No importa a qué valor se aproxime x, va a ser la misma altura siempre. Ok, muy bien. Bueno, ese es el primer teorema sobre límites que nos tenemos que aprender, que el límite de una constante es la propia constante. Después, el siguiente teorema es el límite de una suma de funciones es igual a, bueno, perdón. Sí, el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada una de esas funciones, siempre y cuando el límite de cada una de esas funciones exista. Entonces, les decía, si yo quiero calcular el límite de la suma de la función f1 más la función f2 más la función f3, así sucesivamente hasta la suma de la función fn, cuando x tienda a, puedo calcular el límite por separado de cada una de las funciones. Y la suma de esos límites va a ser el límite de la función suma. Entonces, el límite de una suma de funciones es la suma de los límites de cada una de las funciones que lo componen, siempre y cuando esos límites existan. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera calcular el límite cuando x tiende a 7 de la suma de funciones x cuadrada más 2x más 5, puedo calcular el límite de esta función, el límite de esta otra, el límite de esta otra y sumar los resultados que obtenga.
esa suma de resultados va a ser el límite de mi función suma. Esto es lo que me está diciendo. Siempre y cuando el límite de cada una de las funciones exista. Si por ahí hubiera alguna función cuyo límite no existe, entonces el límite de esta función suma tampoco existirá. Para que exista, tienen que existir los límites de cada una de las funciones que la componen. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a hacer ejemplos sobre esto, no se preocupen. Después dice, el límite de un producto de funciones, sean las funciones f1, f2 hasta fn, y sean sus límites cuando x tiende a un valor a. Entonces ya estoy diciendo que el límite de la función f1 cuando x tiende a es L1, el límite de la función f2 cuando x tiende a A es L2, y así sucesivamente. Entonces el límite del producto de las n funciones es igual al producto de los límites de las funciones si los límites existen. Otra vez. Entonces, si quiero calcular el límite de un producto de funciones, puedo calcular el límite de cada una de ellas y simplemente multiplicarlo. Si el límite de cada función existe. Si por ahí el límite de alguna de las funciones que aparecen en el producto no existen, entonces el límite de toda la función producto no existe. Ok, bueno. Después vamos a ver otro teorema que dice que el límite del producto de una función constante por otra función cualquiera es igual a la constante, a la función constante, multiplicada por el límite de la función cualquiera. En otras palabras, lo que dice este teorema es que si quieren calcular el límite cuando x tiende a un valor a del producto de una constante por una función, pueden sacar a la constante del límite. Entonces, esta de aquí la tomamos y la sacamos, la ponemos al inicio. Entonces, sería k veces el límite de la función. Nada más, simplemente. Ok, bueno. Después, el teorema del cociente de funciones nos dice que si nosotros vamos a calcular el límite de un cociente de funciones, puedo calcular por separado el límite del numerador, luego el límite del denominador y simplemente el límite del cociente sería el cociente de los límites obtenidos, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0 y siempre y cuando cada uno de los límites exista. Entonces, con estos teoremas que hemos revisado, simplemente nos están diciendo, si tú estás multiplicando, sumando, dividiendo funciones y quieres calcular a esa operación de funciones, quieres calcularle el límite, pues mira, si te causa mucho conflicto, calcula el límite de cada parte que tengas y simplemente suma esos resultados obtenidos o multiplícalos o divídelos dependiendo de qué estén haciendo las funciones entre sí. Se están sumando, se están multiplicando o se están dividiendo. Entonces, eso es lo que nos están diciendo. Si quieres calcular el límite de una operación de funciones, puedes calcular el límite de cada función y simplemente sumarlos, restarlos, multiplicarlos o dividirlos, dependiendo de qué estén haciendo esas funciones entre sí. Muy bien, aquí está otro teorema. Dice, el límite de una potencia de función, sea la función f de x, y sea el límite de esa función cuando x tiende a L, entonces el límite de la función elevada a una potencia entera positiva será igual al valor del límite de la función elevado a dicha potencia. Otra vez, fíjense, me están diciendo, si quieres calcular el límite cuando x tiende a de una función elevada a una potencia, puedes calcular el límite de la función cuando x tiende a y simplemente elevarlo a esa potencia. Obviamente, aquí nos están diciendo si el límite de esa función existe. Si no existe el límite de esa función, entonces tampoco existirá este otro límite, el límite de la función elevada a esa potencia. Ok, igual el límite de la raíz de una función, el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x se puede calcular como la raíz enésima del límite de la función, siempre y cuando el límite de esta función exista. Muy bien. Bueno, entonces, antes de hacer los ejercicios, vamos a ver que de acuerdo con lo tratado y en concordancia con las propiedades vistas, si se tiene una función f que no presente saltos o rompimientos bruscos en x igual a, valor que pertenece a su dominio, bastará con sustituir dicho valor en la función para determinar el valor numérico del límite. Entonces, si yo observo que el valor al cual se está aproximando x es un valor donde la función no presenta saltos o rompimientos bruscos, para calcular el límite simplemente habrá que evaluar a la función en dicho valor. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo con el que comenzamos este tema. Nos decían,
el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada sobre 2 más 1. Entonces ya habíamos visto en la tablita de Excel que cuando yo me aproximaba a 2 por la izquierda, ¿a qué altura me estaba aproximando, muchachos? ¿Se acuerdan? Fue el con el que comenzamos. Cuando Tres. tomaba... Ah, perdón. Al 3. Exacto, muy bien. Y si me aproximaba a 2 por la derecha, ¿a qué altura me estaba aproximando? También a 3. 3. Exacto, también a 3. Bueno, pues ahora después de ver todo lo que acabamos de revisar, nos dijeron, ah, mira, si tú observas que tu función quieres calcular el límite de una función a medida que su variable independiente se acerca a un valor dentro de su dominio, donde esta función no presenta saltos o rompimientos bruscos, pues simplemente para calcular el valor de su límite, sustituye el valor al cual se está aproximando la variable independiente en la función. Entonces, me están diciendo que para calcular este límite, lo que podría hacer, en lugar de haber hecho todo ese análisis previo que hice, sería simplemente evaluar a esta función en este valor al cual se está aproximando, que es 2. Entonces vamos a hacerlo. Para que vean que nos tiene que dar, ¿cuánto? Ya me dijeron ustedes dos compañeros que me dijeron que tiene que 3. darme 3 exactamente. Entonces me quedaría 2 al cuadrado es 4 entre 2 más 1. Entonces sería 4 entre 2 es 2 más 1, 3. Ya está. Así de simple se calcula el valor de un límite. Entonces, con todo lo que aprendimos, con lo que revisamos, nos decía, ah, bueno, fíjate que si tú quieres calcular el límite de una función cuando su variable independiente se aproxima a un valor específico y ese valor específico es un valor donde la función no presenta saltos o rompimientos bruscos, entonces simplemente evalúa tu función en ese valor de interés y ya ese será el valor de tu límite. Y sí, efectivamente nos aproximábamos al valor de 3. Así de simple se calcula un límite, evaluando a nuestra función en el valor de interés. Ok, entonces vamos a calcular estos límites de aquí. ¿Qué nos quedaría para esta expresión? ¿Quién me ayuda? Las escuchamos y los escuchamos, muchachos. El límite de esta expresión cuando x tiende a 3. Entonces, como en 3 no presenta un salto o rompimiento brusco, pues simplemente sustituimos el valor de 3 en mi función. A eso se le llama evaluar. Evaluar a la función en 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 al cuadrado. Ajá, muy bien, sí. Menos 2 por 3. Exacto. Más 5. Exacto. Entonces nos quedaría 9 menos 6 más 5, que sería ¿cuánto? 8. 8. Muy bien, perfecto. Así de simple. Así de simple. Muy bien. Bueno, y luego vamos a saltarnos este. Ahorita lo vemos. Vamos a saltarnos ese y vamos a pasar al tercero. Entonces, ¿qué decía la propiedad del límite de una función con raíz A? Pues decía que el límite cuando x tiende a un valor finito A de la raíz enésima de f de x se puede calcular como la raíz enésima del límite cuando x tiende a de la función, siempre y cuando el límite de esta función exista. Entonces, si yo quiero sacar el límite de una función que está dentro de una raíz, puedo sacarle el límite cuando x tiende a ese valor simplemente a la función. Y al valor obtenido, pues le saco raíz nada más. Entonces vamos a sustituir. Nos quedaría 1 al cubo es 1, menos 3 por 1 al cuadrado pues es menos 3. Luego sería 5 por 1 es 5 más 1. Entonces me quedaría 7 menos 3 es 4. Entonces sería simplemente la raíz de 4 y eso sería 2. Entonces el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 2. Les decía, eso dicen los teoremas de los límites que revisamos, que si quieres calcular el límite de algo muy complicado, pues simplemente calcula el límite de cada parte. Y ya, si existen todos los límites de cada parte, entonces el límite de la función muy compleja que se ve también va a existir. Entonces, si se me complicaba sacar el límite de una raíz, puedo sacar simplemente el límite de su argumento
Si este existe, el límite de la raíz también va a existir. Al valor obtenido le saco la raíz que me piden y ya. Muy bien. Entonces, tómense un momento para continuar. Bueno, entonces les decía, cuando estamos trabajando con un límite, nosotros lo que queremos decir es si existe o no existe. En algunos casos vamos a llegar a unas formas indeterminadas en las que no vamos a poder dar una conclusión, es decir, no vamos a poder decir si el límite existe o no existe. Ese tipo de formas indeterminadas, algunos tipos de formas indeterminadas que se nos van a presentar son estas que les muestro aquí a la derecha, que son infinito menos infinito. Cuando nos quede algo como eso, no podemos dar una respuesta porque no sabemos el resultado de esta operación. Y alguien podría decir, pero infinito menos infinito no es cero. No, no es cero. ¿Por qué? Porque hay infinitos más grandes que otros. Entonces no sabemos qué tan grande es este infinito y qué tan grande es este otro. Entonces no sabemos si son infinitos de la misma magnitud o no. Entonces, por lo tanto, no puedo saber cuál es el resultado de esta diferencia. Por lo tanto, se le considera una indeterminación. Otra indeterminación es el producto de 0 por infinito. Otra indeterminación es el cociente de 0 sobre 0. Y otra indeterminación es el cociente de infinito sobre infinito. Entonces, si al calcular un límite llego a cualquiera de estas formas indeterminadas, entonces no podré dar una respuesta por ahora, por ese momento. Lo que se tendría que hacer es trabajar de manera algebraica mi límite para poder eliminar estas formas indeterminadas y ahora sí ya poder dar una respuesta de que yo pueda decir el límite existe y vale tanto o decir el límite de plano no existe. ¿Por qué? Porque tiende al infinito o porque tiende al menos infinito. Pero si llego a cualquiera de estas cuatro formas indeterminadas, no puedo dar una respuesta. No sé todavía si existe o no existe. ¿Qué tendría que hacer? Les repito, trabajar algebraicamente para eliminarlas. Por otro lado, si yo tengo estas que marqué en un recuadro en color azul, si yo tengo una constante por infinito, el resultado será más infinito o menos infinito, dependiendo de la constante. Por ejemplo, si obtengo el resultado 3 por infinito, el resultado será infinito. Pero si tengo menos 3 por infinito, el resultado será menos infinito. Y ahí sí ya podré dar una respuesta. Ya podré decir, el límite tiende al infinito o tiende al menos infinito. O puedo decir, el límite no existe. Pero ya puedo dar la respuesta. Otro caso, una constante más infinito sigue siendo infinito. Porque si a una cantidad muy grande le sumo o le resto una cantidad finita, pues me va a seguir quedando el infinito. Bueno, en otro caso, infinito más infinito es infinito. Ahí sí se puede. A una cantidad muy grande le sumo una cantidad también grande, pues me sigue quedando una cantidad que es muy, muy grande. Aquí ya puedo dar una respuesta y decir el límite tiende al infinito o bien puedo decir el límite no existe. Otro caso, infinito por infinito es infinito. O sea que a una cantidad muy grande la multiplico por una cantidad muy grande, me da otra cantidad que es aún mayor. Y ya puedo dar una conclusión, decir el límite tiende al infinito o puedo decir el límite no existe. Otro caso, 0 sobre infinito es 0. Otro caso, infinito sobre 0 es infinito. Entonces, todas estas sí me permitirían dar una conclusión. En todos estos podría decir que el límite tiende al infinito, aquí podría decir que el límite tiende a 0. Los que están a la derecha no me permiten dar una conclusión, se le llama indeterminaciones y para quitarlas tengo que trabajar algebraicamente. Ahorita vamos a ver eso. Primero, simplemente copien estas operaciones con infinito. Bueno, entonces aquí me dicen, calcula el límite cuando x tiende a 4. Bueno, entonces en los teoremas que revisamos, nos decían simplemente para calcular el valor del límite de una función, sustituye en la función el valor al cual tiende el límite. O sea que en esta función sustituyo el valor de 4, x igual a 4. A ver, ¿quién me ayuda para que me diga qué nos quedaría? ¿Quién puede ayudarme? Sustituyan en esa función el valor de 4. Elisa, gracias, te escuchamos. Por favor, adelante. Quedaría como 4 menos 4. Ajá, sí, muy bien, perfecto. 4 menos 4. Entre raíz de 4 menos 2. Exacto, y 4 menos 4 es 0. ¿Y raíz de 4 es? 0. No. Perdón, raíz de Ajá. 4, 2. Ajá, Menos 2 menos 2. 0. Ajá, es 0 sobre 0, que es una forma indeterminada.
Entonces no puedo dar hasta el momento el valor del límite. No sé si exista o no. Ah, bueno. Entonces les dije, cuando se presente una forma indeterminada, pues simplemente habrá que trabajar algebraicamente para que eliminemos esa forma indeterminada. Y les decía, trabajar algebraicamente, estoy diciendo con eso que debo de racionalizar, factorizar, etcétera. Entonces vamos a hacer eso, vamos a trabajar esta función de manera algebraica para eliminar la indeterminación. Entonces les decía, trabajar una función de manera algebraica consiste en factorizar, simplificar, racionalizar, como ustedes quieran. Ok, bueno, en este caso no se puede simplificar. A simple vista no se observa que se pueda simplificar nada, pero si se puede racionalizar, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Entonces, ¿cuál es el conjugado? Por ejemplo, haciendo una analogía con los números complejos. Si mi número complejo era A más BI, Z es igual a más BI, ¿quién era su conjugado? Z conjugado. Muchachos y muchachas. A menos B. Exacto, A menos BI. Entonces, el conjugado del denominador, ¿quién creen ustedes que sería? No es un número Raíz complejo. de X más 2. Exacto, raíz de X más 2. Les decía, no es un número complejo, pero es una analogía sobre el conjugado. Entonces, el conjugado consiste en cambiarle el signo solamente a la segunda expresión. Es decir, aquí era menos 2, ahora va a ser más 2. Entonces, raíz de X más 2. Listo, ya está. Y bueno, entonces aquí tenemos A menos B por A más B. ¿Cómo se le conoce a ese producto de binomios conjugados? Ah, pues bueno, se llama así, producto de binomios conjugados. Y el resultado de un producto de binomios conjugados es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y observen algo importante de esto, es que si yo todavía no he sustituido el valor al cual tiende el límite, entonces la palabra límite debe de aparecer. Entonces aquí, como estoy trabajando algebraicamente esta función, la palabra límite sigue apareciendo. Observen aquí. Como no he sustituido este valor en la función, tengo que escribir esta expresión. Si no la escribo, estoy mal. Tengo que escribirla. Ok, entonces límite cuando x tiende a 4D, ¿qué me quedaría en el numerador? Ayúdenme, por favor. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? El producto, así como está, x menos 4 por raíz de x más 2. Porque lo dejo indicado, así. Pero en el denominador, el producto de binomios conjugados, ¿qué dijimos que me queda? Una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces sigo simplificando. Me queda límite cuando x tiende a 4. Les decía, como no lo he sustituido, debe de aparecer esta expresión. Entonces me quedaría x menos 4 por raíz de x más 2. Todo eso sobre raíz de x al cuadrado, pues sería x. Bueno, raíz cuadrada de x al cuadrado, pues sería x. Y luego 2 al cuadrado es 4. Ya está. Entonces, esta expresión y estas dan la unidad. X menos 4 sobre x menos 4 es 1. Y entonces me quedaría simplemente el límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x más 2. Ya nada más me queda eso. Y ahora sí ya puedo sustituir el valor al cual tiende el límite. Me quedaría raíz de 4 más 2. La raíz de 4 es 2. 2 más 2 es 4. El límite existe y vale 4. Entonces, primero me quedó una forma indeterminada que no me permite dar una respuesta. Con esto no puedo decir si el límite existe o no existe. Ah, pero entonces lo que hice es trabajar algebraicamente, que les decía, ¿qué es trabajar algebraicamente? Factorizar, racionalizar, simplificar. Entonces racionalicé multiplicando por el conjugado del denominador y simplificando llego a esta expresión a la cual le saco el límite y me queda 4. Entonces ya puedo decir que el límite de esta función existe y vale 4. ¿Sí fue claro, muchachos? Bueno, ahora nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 2x menos 8 sobre 2x cuadrada menos 4. Bueno, entonces lo primero que hacemos siempre es sustituir directamente el valor al cual tiende el límite, porque podría ser que no se llegue a ninguna indeterminación, que yo ya pueda decir desde el principio cuál es el valor del límite o a qué tiende ese límite. Muy bien. Entonces sustituimos y nos quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8. Todo eso sobre 2 por 2 al cuadrado menos 4.
Entonces, a ver, déjenme ver si está bien. Sí, perfecto. Entonces nos quedaría aquí 2 al cuadrado es 4. Más 2 por 2 es 4, menos 8. Sobre 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8. 8 menos 4. Entonces aquí nos quedaría 8 menos 8. Bueno, lo voy a marcar así. Y 8 menos 4 es 4. Entonces 8 menos 8 es 0. 0 sobre 4, pues eso es 0. Tengo 0 pasteles. Si los divido entre 4 personas, pues les toca de a 0 rebanada. Ya. Con eso concluyo que el límite existe y vale 0. Y observen ustedes, no tuve que factorizar, simplificar, nada, porque ya pude dar una respuesta. Ya pude decir que 0 entre 4 es 0 y entonces puedo afirmar que el límite de esta función cuando x se aproxima a 2 existe y vale 0. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro. Entonces ahora vamos a ver el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica menos 8 sobre x cuadrada menos 4. Listo. Ya está. Entonces, otra vez, les repito, para calcular el valor de un límite, simplemente evaluamos a la función en el valor de interés. Si nos llega a una forma indeterminada, factorizamos, racionalizamos, simplificamos, etc. Bueno, entonces aquí nos quedaría 2 al cubo menos 8 sobre 2 al cuadrado menos 4. Entonces, observen que cuando evalué a mi función en el valor de interés, ya no escribí la palabra límite. Pero si estoy simplificando, racionalizando, etcétera, tengo que escribirla. Aquí por ahora no es el caso. Entonces me quedaría 2 al cubo, 8, menos 8. Luego 2 al cuadrado, 4, menos 4. 8 menos 8 es 0, 4 menos 4 es 0. 0 sobre 0 es una indeterminación. Es una forma indeterminada que no me permite dar una respuesta. Bueno, pues entonces habrá que simplificar esta función para ver si el límite existe o no existe. ¿Cómo se les ocurriría simplificar esta expresión? Aquí pues no hay raíces, no podemos multiplicar por su conjugado, pero esta es una diferencia de cubos y esta es una diferencia de cuadrados, entonces podemos factorizar. Entonces, ¿cómo se factorizan la diferencia de cubos? ¿O cuál podría ser una raíz de esta expresión? Y usando división sintética podemos factorizar. ¿Quién es una raíz de este polinomio de grado 3? O sea, ¿qué valor de x hace que esto valga 0? No lo tenemos que buscar porque de hecho ya lo observamos por ahí. ¿Cuánto nos quedó al evaluarlo en 2? Nos quedó 0. Entonces significa que 2 es una raíz. Entonces usando división sintética, como aprendimos en álgebra, nos quedaría el coeficiente de x cúbica es 1, el de x cuadrada 0, el de x lineal 0 y la constante es menos 8. Entonces mi raíz es 2. ¿Para qué estoy usando división sintética? Para factorizar. Entonces bajo el 1 y hago 2 por 1, 2. 0 más 2 es 2. Luego 2 por 2 es 4. 0 más 4 es 4. 2 por 4, 8. Menos 8 más 8, 0. Y sí, efectivamente fue raíz. Entonces mi polinomio x cúbica menos 8 se factoriza como x menos la raíz 2 por el polinomio que está aquí abajo y que estos son sus coeficientes, que serían x cuadrada más 2x más 4. Así se factorizó esta diferencia de cubos. Listo. ¿Y ahora cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Ah, pues muy fácil. Le sacamos raíz a ambas expresiones y tiene que ser el producto de binomios conjugados, o sea, uno con signo más, otro con signo menos. Entonces, nos quedaría que el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica menos 8 sobre x cuadrada menos 4 se puede reescribir como el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x cuadrada más 2x más 4 sobre x menos 2 por x más 2. Y entonces x menos 2 sobre x menos 2 nos da la unidad. ¿Y por qué se puede simplificar? Porque todo se está multiplicando. Entonces cuando tengo a por b sobre a por c, entonces a entre a da la unidad. Porque se están multiplicando, no hay signos más o menos entre ellos. Si hubiese por ahí un signo más, ya no se puede hacer eso. Ya no se puede simplificar. Ok, bueno, entonces ya se simplificó porque da la unidad. Y entonces nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 2x más 4
sobre x más 2. Sustituyo otra vez el valor al cual tiende el límite. Y entonces me quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4 sobre 2 más 2. Entonces en el numerador sería 2 al cuadrado 4, 2 por 2 4, 4 más 4 más 4 sería 12 y abajo quedaría 2 más 2 4. 2 entre 4 es 3. Entonces el límite de esta función existe y vale 3. Déjenme ver. Déjenme mover esta. No se puede mover este menú. No, no puedo, pero bueno, lo pongo aquí. Denme un momento. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica menos 8 sobre x cuadrada menos 4 existe y vale 3. Ese es nuestro límite. Primero habíamos llegado a una forma indeterminada, 0 sobre 0, pero nosotros dijimos que cuando se llega a una forma indeterminada, lo que se tiene que hacer es trabajar algebraicamente para eliminar esa indeterminación, y el trabajo algebraico consiste en la factorización, en la racionalización, etcétera, para eliminar esa forma indeterminada. Entonces factorizamos a la diferencia de cubos como x menos 2 por x cuadrada más 2x más 4. Y factorizamos a la diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 4 como x menos 2 por x más 2. Simplificamos x más 2 con x, perdón, simplificamos a x menos 2 con x menos 2 al ser la unidad. Este cociente da 1 y pues por eso ya no lo escribo. Y ya simplemente me queda el resto de la expresión, x cuadrada más 2x más 4 sobre x más 2. Y al evaluar a ese cociente en 2, nos queda 12 cuartos, que es 3. Con eso puedo decir que el límite existe y vale 3. Y ya. Entonces, con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Permítanme.